estábamos con este ejercicio del feedback de la parte de subespacios, ejercicio 8. Determinar si los siguientes son subespacios de R3. Y bueno, ahí ya les puse las flechitas. Estábamos con el primero. Ya los estuve checando porque dije, ¿cómo le vamos a hacer para desmenuzarlos bien si mi dibujo que hice la vez pasada como que no quedó tan evidente, ¿no? Ahí como que según traté de graficar ahí el vectorcito, el vectorcito el 3, 1, menos 1. Y luego la recta que genera, aunque no se ve tan claro. Y lo que tenemos que ver es que es un subespacio vectorial, ¿sí? Porque, pues, gráficamente tendríamos que es una recta que pasa por el origen, la que está generada por el vector 3, 1, menos 1. Entonces, pues habría que probar primero que el 0 está en W1. Y pues eso es fácil, ¿no? El 0 sí está, eso sí es verdad, pues justo el vector 0, vamos a ponerle un gorrito para indicar que es el vector 0, pues tiene entradas A1, 2, A3 iguales a 0. Entonces, pues sí se cumple, ¿no? Lo que nos dice W1, que no alcanzo a ver. Ahí está. Pues A1 es 0 y 0 es igual a 3 veces A2, que es 0, ¿no? Y también se da que A3, que es 0, es igual a menos A2, que es 0. Entonces sí satisface las condiciones de W1. Sí, también hay que demostrar, bueno, vamos a poner que esto es 1. Hay que demostrar 2 que si tenemos A1, A2, A3 y B1, B2, B3, dos vectores bueno, no precisamente en R3, sino que tendríamos que tomarlas justo en W1, ¿sí? U omega 1, no sé cómo lo quieran llamar. Entonces lo que hay que demostrar es que la suma, es decir, que A1 más P1, A2 más B2 y A3 más B3 también es un elemento de W. Que W es cerrado bajo la suma. Y pues tendría que pasar que para ese vector se tendría que cumplir que A1 es igual a 3 veces A2 y A3 es igual a menos A2. Es decir, había que probar que la primera entrada es igual a 3 veces la segunda entrada, que en este caso es esto de aquí. Y también había que probar que la tercera entrada es igual a menos la segunda entrada. A2 más B2. Pero pues eso sí se da, ¿no? Porque esto sería lo mismo que decir que A1 más B1 es igual a 3A2 más 3B2 y que A3 más B3 es igual a menos A2 menos B2. Y eso sí se satisface porque justo partimos de que A1, A2, bueno, el vector 1, 2, A3 y el vector B1, B2, B3 están en W1. Y eso quiere decir, pues, justo que A1 es igual a 3A2 y que A3 es igual a menos A2 y también que B1 es igual a 3B2 y que B3 es igual a menos B2. Entonces,
justo por eso se da, ¿no? Se cumple que la suma también va a ser un elemento de W1. Y en este caso, en 3, bueno, 3 con paréntesis. No se quita. Ahí. Ay. Me subió todo esto. Ay. Ahí está. Ahí déjenme borrar ese 2 tantito, parece un cuadrado. Parecen cuadrados ahí esos 2 que puse ahí. Es de subíndice 2 en ambos casos. Y ahora sí, 3. Pues si tomamos un alfa real y tomamos el vector de coordenadas a1, 2, a 3 de R3, entonces hay que demostrar que en este caso alfa vamos a ponerlo así. Vamos a demostrar que el vector alfa A1 por alfa A2 por alfa A3 es un elemento de W1. Pero entonces habría que demostrar que se satisface que alfa por A1 es igual a, en este caso, 3 alfa. Aquí me faltó el A3. Hacemos espacio. Alfa, es que le puse alfa 3. Nada más es alfa. Alfa por A3. Y ahora sí borramos esto, si no me confunde. Y también ver que, bueno, muchos A2 aquí. Así, y también que alfa A3 es igual a menos alfa A2. Pero pues eso también se satisface justo porque el vector A1, A2, A3 está en W1. Y si está en W1, pues eso quiere decir que A1 es igual a 3A2 y también que A3 es igual a menos A2. Entonces simplemente multiplicamos por alfa ambos lados de la igualdad y ya nos queda. Entonces tenemos que W1 es un subespacio. Por lo tanto, W1 es subespacio de R3, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de la misma forma con los otros subespacios, ¿sí? Tenemos W2, W3, W4, W5, W6, donde cada uno tiene sus características. A ojo, así a ojo viendo, W2, el inciso B es subespacio de R3. ¿Quiénes iban a ser y quiénes no van a ser subespacios de R3? A ver. Fíjense, mientras, déjenme mostrarles esto que hice para que se entendiera un poco más. Bueno, eso espero que se entienda un poco más. Aquí, por ejemplo, de ejercicio 8 hicimos el inciso A, que es este conjunto, de todas las tercias ordenadas, tales que la primera entrada es 3 veces la segunda y la tercera entrada es el opuesto o el inverso aditivo de la segunda. Entonces, lo que hice fue hacer un gráfico o gráficos para que se entienda un poco más, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Bueno, si me dejara desplegar esto se vería. Ahí está. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue graficar justo la recta generada por el vector que teníamos aquí, el vector 3, 1, menos 1, este vector de aquí,
nos genera una recta. Es la recta que grafiqué aquí en rojo. Después grafiqué los ejes. El eje X lo puse de color negro. En adelante el eje X lo voy a tener de color negro. El eje Y va a ser de color azul. Y el eje Z de color verde. Y entonces ya grafico todo junto. Y me queda este gráfico de aquí. Entonces déjenme más o menos ponerlo como está mi gráfico. Ahí está, acuérdense. El negro es el eje X, el azul es el eje Y y el verde es el eje Z. Más o menos simulando al dibujo que hice aquí la vez pasada. Eje X, eje Y y eje Z. Entonces nos podemos dar cuenta que ahí está la recta, ¿sí? La recta en rojo es la recta que está generada por el vector, aquí está, el 3, 1 menos 1, ¿sí? Este vector, 3, 1 menos 1. Y nos podemos dar cuenta de que pues es una recta que pasa por el origen, como ya lo mostramos, y por lo tanto, pues sí es un subespacio de R3. Entonces ahí es cosa como que de estarle moviendo para darse cuenta que pues sí es una recta que pasa por el origen. Y más o menos así se ve. Este sería el subespacio W1. Ahora, ¿qué pasa con W2? ¿Sí? W2 dice que son todas las tercias de R3, tales que se satisface que la primera entrada es la tercera más 2. Eso será un subespacio vectorial. ¿Qué dicen? Yo creo que no, porque no creo que contenga el 0. A ver, tenemos que W2 es igual a las tercias A1, A2, A3. Me dicen que no está el 0. A1. Tal que dijimos que la primera entrada es la última, me parece, más 2. Si no me equivoco. Sí, la última más 2. Ahí está. Y me dicen que el 0 no está en W2. Y esto pues es así. Porque si nosotros tomamos el 0 vector, que tiene coordenadas 0, 0, 0, entonces la primera entrada que es A1, que bueno, vale 0, tendría que ser igual a la tercera entrada que es 0 más 2. Pero eso implicaría que 0 es igual a 2 y eso es una contradicción. No satisface esta pequeña ecuación el 0. Por lo tanto, no pertenece a W2. ¿Sí? Bueno, aquí no pertenece. Entonces, por lo tanto, W2 no es subespacio vectorial de R3. Y ya, terminamos más rápido con este. Bueno, aquí déjenme ponerle una línea divisoria. Déjenme poner otra aquí. Y ahora vamos a poner el C. Ahora W3, que también es un subconjunto de R3. Aquí es 2, aquí es 3. Tal que, y aquí la condición que tenemos es que 2A1 menos 7A2 más A3 es igual a 0. 2A1 menos 7A2 más A3 es igual a 0. ¿Eso qué es? ¿Esto qué va a ser? W3, ¿qué va a ser? ¿Una recta? ¿Una recta? ¿Será una recta? A ver. Déjenme ver antes el inciso B. Aquí, con matemática. Aquí tenemos el W2, que son todas las tercias de R3, tal es que el primer elemento es 3 veces, digo, es el tercer término más 2. Entonces, si lo graficamos, nos podemos dar cuenta de que en realidad, pues no es subespacio. Bueno, aquí está si graficamos el W2, vemos que es un plano.
Ujú. Pero vimos que el 0 no está. Entonces, si lo grafico junto a los ejes, aquí está nuevamente. En negro es el eje X, en azul el eje Y en verde el eje Z. Ujú. Entonces, déjenme hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y si nos damos cuenta, pues podemos ver en el gráfico que el plano no pasa por el 0. Ujú. El plano corta el eje Z mucho más abajo, ¿sí? En la parte negativa del eje Z. Entonces es un plano que no pasa por el origen, el W2, por lo tanto, no es un subespacio vectorial, fue a lo que llegamos. ¿Qué pasa con W3? El que les acabo de poner. Si graficamos W3 va a ser un plano, ¿sí? También va a ser un plano. Hay que ver si ese plano es subespacio vectorial. Ujú, de R3. Entonces nos regresamos aquí y recuerden esto, este tipo de expresiones como las que tenemos aquí son las expresiones de un plano, ¿sí? Porque esto lo podemos reescribir de esta manera. Lo puedo escribir como 2, menos 7, 1, producto punto, ahí sí es el producto interior, producto punto, con el vector A1, A2, A3, igual a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que la condición que tengo aquí arriba la puedo escribir de esta manera? Porque acuérdense que el producto punto es el producto de entrada por entrada y hacer la suma de esos productos, que es justo lo que tengo arriba. Pero, ¿qué significa esta parte de aquí? ¿Qué significa esta ecuación que tengo aquí? El vector 2,7,1, producto punto con el vector A1, 2, A3 igual a 0. ¿Qué significa? O más bien, ¿qué significaba que el producto interior de dos vectores fuera igual a 0? ¿Que eran ortogonales? Son ortogonales, así es. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo en esta ecuación? En la segunda. Estoy pidiendo que todos los vectores A1, A2 y A3, bueno, todos los vectores con entradas A1, A2 y A3, sean ortogonales al vector 2 menos 7, 1. Entonces, sería algo de este estilo, ¿no? Si yo tengo por aquí al vector y es el vector 2, menos 7, 1, entonces yo puedo encontrar aquí un vector A1, A2, A3 que sea ortogonal a ese vector. Pero podría encontrar por aquí a otro, ¿no? A otro vector que también es ortogonal a ese vector. Y puedo encontrar otro por acá, ¿sí? Que también sea ortogonal. Porque acuérdense que estoy en el espacio. Entonces, todos aquellos vectores que son ortogonales al vector 2,7, bueno, 2, menos 7,1, pues me van a generar todo un plano, ¿cierto? Todos los vectores que están en ese plano, donde el vector 2, menos 7, menos 1 es el vector normal al plano, pues son ortogonales a él, ¿sí? Todos los vectores de ese plano. Entonces, todos los vectores de ese plano son los que van a satisfacer esta ecuación y por lo tanto W3 es el plano cuyo vector normal es el vector 2, menos 7,1. ¿Sí? Y en este caso, pues podemos ver que sí es un subespacio vectorial de R3, ¿no? Porque sabemos que el 0 sí está en W3. Porque si nosotros hacemos el producto interior de 2 menos 7, 1 con el vector 0,0,0, pues eso es igual a 0, ¿sí? Que es lo que queremos. Si se satisface. O dicho de otra forma, con la primera expresión, pues sabemos que si sustituimos las coordenadas del vector 0 en la primera expresión, 2 por 0, menos 7 por 0, más 0, bueno, aquí más 0, déjenme quitar los paréntesis, es igual a 0, ¿sí? Y se satisface.
¿sí? Estoy hablando de la igualdad que está aquí arriba. Entonces el 0 sí está. Ahora, ¿qué pasa con la suma? Si me tomo dos elementos del conjunto W3, vamos a ponerle A1, A2 y A3 bueno, déjenme poner dos vectores. Y tenemos también B1, B2 y B3 en W3. Hay que probar que su suma A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3 están en W3. Pero pues eso sí es verdad, porque lo que tendría que pasar, o lo que tendríamos que demostrar, es que dos veces la primera entrada del vector menos 7 veces la segunda entrada del vector más la tercera entrada del vector tiene que ser igual a 0. Y eso es, si solo sí, pues voy a hacer ya las multiplicaciones y agrupar, ¿sí? De una vez. Tendría esto, 2A1 menos 7A2 más A3, voy a agrupar de esta forma, más 2B1 menos 7B2 más B3 es igual a 0. Pero pues esto sí es verdad, porque justo lo que tengo dentro de cada paréntesis, pues es la condición de que tanto el vector A1, A2, A3 y el vector B1, B2, B3 pues pertenezcan a W, que es nuestra hipótesis, ¿no? Los estamos tomando de ahí. Déjenme escribirlo aquí adelante. Que estos vectores pertenezcan a W3, pues quiere decir justo eso, ¿no? Que 2A1 menos 7A2 más A3 es igual a 0 y 2B1 menos 7B2 más B3 es igual a 0. Entonces, pues esto es 0 y esto también es 0. Y 0 más 0 es 0. Entonces, sí se cumple. Y la tercera, pues sería ahora dar un alfa en los reales y considerar al A1, A2, A3, vector de W3. Hay que probar que alfa A1, alfa A2 y alfa A3 también pertenece a W3 y pues eso pasaría si solo si 2 alfa A1 menos 7 alfa A2 más alfa A3 es igual a 0. Pero eso pasa si solo si asocio y distribuyo o factorizo, como le quieran decir. Esto me queda como alfa 2A1 menos 7A2 más A3 igual a 0. Y esto pues sí se satisface porque tal vez alfa no es igual a 0, pero yo sé que el segundo factor, que es 2A1 menos 7A2 más A3, ese sí es igual a 0. Justo porque A1, eso quiere decir que A1 pertenezca a W3, ¿no? Bueno, que A1, A2, A3 pertenezca a W3, pues es justo lo que quiere decir, ¿no? Que esto se satisface. Entonces, esto de aquí es un 0. Por la hipótesis, por haber tomado a la tercia A1, A2, A3 en W3. Y como ya demostré que el 0 está y que es cerrado bajo suma y producto, entonces ya podemos concluir que W3 también es un subespacio vectorial de R3. Y es un plano, ¿por qué es un plano? Justo aquí lo estamos viendo, ¿no? Justo cambié la ecuación de esta manera para darnos cuenta de que pues son todos los vectores que producto punto con uno dado me da 0. Pues,
Ese vector dado es el normal y todo lo que genero es un plano. Entonces, ese plano es este plano de aquí y ya junto con los ejes, pues sería este de acá. Y aquí más o menos, si le movemos un poquito aquí. ¿Dónde está? Así. Eje X es el negro, dije. Entonces vamos a darle vuelta. Ahí está. El eje X es el que está en color negro. El eje Y es el que está en azul. Y el eje Z es el que está en verde. Y ahí pues nos podemos dar cuenta en el gráfico, aquí de una manera más fácil, un poco más clara, que el plano pasa por el origen. Pasa por el origen y por lo tanto es un subespacio vectorial. Y es un plano. Después seguiría W4. Vamos a usarlo en el que sigue. Dejen que me cargue mi página del programa. Listo. W4 es el conjunto de todas las tercias, un subconjunto de R3, que es A2, A3, tal que, a ver, creo que lo tengo acá, sí, más fácil. A1 menos 4A2 menos A3 es igual a 0. Entonces, A1 menos 4A2 menos A3 es igual a 0. Nuevamente, a esta expresión yo la puedo ver como 1, menos 4, menos 1, un vector, producto punto, con el vector A1, A2, A3, igual a 0. Entonces, esto nuevamente va a ser un plano, ¿sí? Quiero todos los vectores que producto punto con el vector 1 menos 4 menos 1 sea igual a 0. Entonces, pues eso va a ser todo un plano. ¿Pasa por el origen? Sí pasa por el origen, porque si yo sustituyo aquí las coordenadas del vector 0, o sea, que A1 valga 0, A2 valga 0 y A3 valga 0, se satisface la condición, va a pasar lo mismo para la suma y lo mismo para el producto por escalar, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle análogo a W3. Y por lo tanto, W4 es subespacio de R3, subespacio vectorial. Es análogo. Entonces vámonos con W5 mejor. Y W4 pues sí vamos a ver que por aquí lo hice. Aquí está el vector, el plano. Este sería el plano de W4. Es un plano. Pero ya visto con los ejes coordenados, podemos observar que es un plano que pasa por el origen también, ¿sí? Tengo eje X color negro, eje Y color azul y eje Z color verde. Ahí, bueno, lo podemos mover, lo podemos girar como queramos. Y ahí se puede apreciar, ¿sí? Y la mejor forma de ver que pasa por el origen, pues fue haciendo analíticamente o mostrando analíticamente que pasa, que es un subespacio, ¿no? Subespacio de R3. Entonces vamos con W5, que ahora me da una condición un poco más extraña. A1, A2, A3, que están en R3, tal que, y aquí me dice que A1 más A2 menos A3 es igual a 1. Entonces me dice que A1 más 2 A2 menos 3 A3 es igual a 1. Esto de aquí también lo podré ver como lo de arriba. La única diferencia es que pues ahora ya
ya no tengo la condición de perpendicularidad, ¿no? O de ortogonalidad. Y ahora lo que tendría sería esto. ¿Sí? El producto punto de dos vectores me tiene que dar 1. Ya no tengo la propiedad de ortogonalidad, entonces voy a tener un plano, pero ese plano ya no es como los otros, ¿sí? Que tenía anteriormente. Entonces, aquí, pues la primera propiedad es la que nos va a fallar, ¿cierto? Que el 0 no pertenece. Es la que nos falla. Vamos a poner aquí el 0, el vector 0, no pertenece a W3. Pues si sustituimos en la expresión de aquí arriba, nos quedaría como 0 más 2A2, que es 0, menos 3 por A3, que es 0, y eso tiene que ser igual a 1. Y pues del lado izquierdo de la igualdad me queda 0, del lado derecho me queda 1, y eso es una contradicción. Por lo tanto, el 0 no está en W3, y por lo tanto, pues ya concluimos que W3 no es un subespacio vectorial de R3. Y ahí se termina ese ejemplo. Igual si vemos gráficamente cómo es, pues también es un plano. Dijimos que también es un plano, pero ese plano no. Aquí está la gráfica del planito. ¿Sí? Igual la puedo mover. Me doy cuenta que es un plano. Y gráfico junto con los ejes para poder darme una idea de dónde está el origen, ¿sí? El 0 de R3. Y miren, por ahí se ve, ¿no? Ahí en el gráfico ahí se alcanza a notar que el plano no pasa por el origen. Y a lo mejor en otro ángulo es un poquito más complicado darnos cuenta, ¿no? Pero hay algunos ángulos en donde podemos ver que en realidad ese plano no pasa por el origen. Entonces, como cosa de girarlo para llegar a una buena posición, como por ejemplo ahí, ¿sí? Ahí se alcanza a apreciar que no pasa por el origen. Y justo fue lo que mostramos. El 0 no está en el plano. Entonces ya nada más nos falta revisar el último subespacio, ¿sí? Que es el W6. El W6 es todas las tercias, subconjunto de R3, tales que, y aquí ya nos dan una condición un poquito más rara, ¿no? Que es esta de acá abajo, que es 5A1 al cuadrado menos 3A2 al cuadrado más 6A3 al cuadrado es igual a 0. ¿Eso qué es? ¿Sí? Si graficamos eso, ¿qué es eso? 5A1 al cuadrado más, creo que era menos 3, no me acuerdo, ahorita lo checo. Menos 3A2 al cuadrado más 6A3 al cuadrado igual a 0. A decir así. Sí. ¿Eso qué es? Si graficáramos eso, ¿qué obtendríamos? ¿Qué será? Nos podemos dar cuenta que el 0 sí está, ¿no? En W6, ¿sí? Pues si sustituimos las coordenadas del 0 de R3, sí satisface, ¿no? Porque me queda 5 por 0 al cuadrado, menos 3 por 0 al cuadrado, más 6 por 0 al cuadrado es igual a 0. Y nos queda que 0 es igual a 0. Entonces sí satisface, ¿no? El 0 sí está. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será un subespacio de R3 o no lo será? Vamos a ver. Vamos a dar A1, A2 y A3. Y B1, B2
B3 elementos de R3. Y hay que demostrar que la suma A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3 es un elemento de W6. Bueno, siempre se me va la onda con esto. Los elementos que tomamos inicialmente son de W6. Hay que ver que es cerrada la suma y el producto por escalar. Entonces, que estos vectores A1, 2, A3, B1, B2, B3 estén en W6, pues quiere decir que 5A1 al cuadrado menos 3A2 al cuadrado más 6A3 al cuadrado es igual a 0. Y así también que 5B1 al cuadrado menos 3B2 al cuadrado más 6A3 al cuadrado es igual a 0. Entonces, demostrar que la suma, o que la suma de esos vectores es elemento de W6, pues tendríamos que probar entonces que, ay, aquí me faltó el 5, que 5 veces el primer elemento, la primera entrada al cuadrado, menos 3 veces la segunda entrada al cuadrado, más 6 veces la tercera entrada al cuadrado, es igual a 0, ¿sí? Eso se tendría que satisfacer, ¿sí? Pero eso se satisface si solo si 5 veces A1 al cuadrado más 2A1B1 más B1 al cuadrado menos 3 por A2 al cuadrado más 2 veces A2B2 más B cuadrado al cuadrado más 6 veces A3 al cuadrado más 2 veces A3B3 más B3 al cuadrado es igual a 0. ¿Sí? Y entonces simplemente voy a agrupar de esta manera. Este con este y con este, multiplicados previamente, claro, por los factores 5 menos 3 y 6. Y tomar este y este, ¿sí? Entonces, esa expresión ya agrupando, me quedaría como 5A1 al cuadrado menos 3A2 al cuadrado más 6A3 al cuadrado más 5B1 al cuadrado menos 3B2 al cuadrado más 6B3 al cuadrado más 10A1B1 menos 6A2B2 más 12A3B3 igual a 0. Entonces, por la hipótesis de que los puntos están en W6, se satisface lo que tengo aquí arriba en rosa, y por lo tanto, esta expresión y esta expresión, ambas son 0. Ambas expresiones son 0. Entonces, aquí mi sí solo sí sería que para que la suma pertenezca a W6, se tendría que dar que 10A1 por B1 menos 6A2 por B2 más 12A3 por B3 sea igual a 0. Y esto pues no siempre se da, ¿sí? A lo mejor para ciertos valores de A1, A2, A3 y B1, B2, B3, sí voy a conseguir que me dé 0, ¿sí? Pero no es para todo, ¿sí? No es para todo, no es para todo vector, ¿sí? Para cualquiera vectores A1, A2, A3, B1, B2, B3. Podemos tomar a los vectores, pues no sé, a los que caigan seguramente no lo van a cumplir. Me tomo este y me tomo este. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, pero tienen que pertenecer, perdón, a W6. Entonces, por aquí tenía unos, aquí, justo aquí en la construcción. Bien. Si graficamos, la condición que tiene
el conjunto W6, lo que obtenemos es un cono, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de que, aquí lo bajo. Voy a bajar acá. Sí, nos podemos dar cuenta de que el cono pasa por el origen. Bueno, no le puse los ejes, le hubiera puesto los ejes para que se hubiera visto bien. Entonces, aquí déjenme hacerlo aquí. Vamos a llamarle cono con doble O, cono. Y que sea... no, pero no, ya tengo el cono, nada más quiero que presente lo que ya tengo. Entonces, que me muestre el cono normal, que me muestre los ejes, el eje X, que me muestre el eje Y que me muestre el eje Z y que me grafique todo. Que me grafique todo. Ahí está. Listo. Entonces aquí está la gráfica primero, esta. Es el cono y como nos podemos dar cuenta, el cono pasa por el origen. Déjenme hacerlo un poquito más grande para que se alcance a apreciar. Ahí está. Entonces si me fijo, ahí está. El cono pasa por el origen, por lo tanto, pues sí, el 0 está en el conjunto W6. Sin embargo, ya vimos que para que se satisfaga la suma tiene que cumplir una propiedad más que no siempre se satisface. En este caso tomé el punto, aquí está el punto, bueno, así yo pongo los puntos. Aquí sería el punto 1,2, raíz de 7 sextos. ¿Sí? Déjenme copiarlo. Aquí en nuestra hoja de clase, bueno, los apuntes, sería el 1,2 raíz de 7 sextos, ¿sí? Es un punto que pertenece a W6. Y otro punto, que es el que obtuve con esta recta azul, es el 0,2, raíz de 2. El 0,2, raíz de 2, ¿sí? Esos puntos son puntos de W6. Sin embargo, su suma, ¿sí? La suma de estos, es decir, 1,4, raíz de 7 sextos más raíz de 2, ya no pertenece a W6, ¿sí? Y lo podríamos cerciorar, pues, sustituyendo las coordenadas, ¿no? De este punto. Es decir, 5, la primera entrada al cuadrado, 5 veces la primera entrada al cuadrado, menos 3 veces la segunda entrada al cuadrado, más 6 veces la tercera entrada al cuadrado. Pero eso es raíz de 7 sextos menos raíz de 2 al cuadrado igual a 0. Esto ya no se va a satisfacer, ¿sí? Ya va a ser diferente de 0. Porque podríamos fijarnos de esto, ¿sí? En esta condición que obtuvimos acá. Esta ya no se va a satisfacer, ¿sí? Que se cumpla esta, pues es equivalente a que se cumpla esta de aquí. Déjenme quitar ese cuadro todo chueco. A ver si me corrige este pulso de maraquero. Déjenme hacer uno aquí afuera y ya nada más lo jalo. Más fácil. Para andar ahí probando. Ahí está. Entonces podríamos probar que se satisfaga eso, ¿no? Que 10 por A1 que es 1, por B1 que es 0, menos 3 veces, menos 6 veces, perdón. Menos 6 veces. Vamos a ponerle sí, solo sí. Vamos a quitarle vamos a dejarlo igual. A ver. Cuadrado igual a 0. Eso pasa si solo sí, esto. A2 que es 4 por B2 que es 2 más 12 veces
A3, que es raíz de 7 sextos, por la raíz de 2, que sería el B3, igual a 0. Pero pues, bueno, esto se hace 0. Aquí me queda menos 48 más 12 por la raíz de 7 tercios, ¿sí? Y esto pues no es igual a 0, ¿sí? Es una contradicción, ¿sí? Esto es un racional y esto es un irracional. Entonces, no puede ser uno el opuesto del otro. Es una contradicción, por lo tanto, no pertenece la suma a W6. Aquí no pertenece. Vamos a ponerle entonces así, pues, esto es diferente de 0. Esto es diferente de 0 y esto es diferente de 0. Y pues sí, eso se cumple, que es diferente de 0. Y por lo tanto, W6 no es un subespacio de R3. Sí, bueno, eso también lo podemos ver acá, ¿no? Aquí grafiqué al vector de rojo, al vector 1, 2, raíz de 7 sextos. Y grafiqué de azul al vector 0, 2, raíz de 2. Esos dos vectores, bueno, aquí tengo la suma, ¿sí? La suma de los vectores la puse de color verde. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, déjenme girar tantito este cono. Ahí creo que se alcanza a ver. Como los vectores que están en rojo y en azul son vectores que están en el cono, ¿sí? Están sobre el cono. Sin embargo, su suma ya no, ¿sí? Miren, lo voy a poner aquí arriba así de filito. Y ahí se ve como el vector en rojo y el vector en azul, que son los que estoy dando, esos sí están totalmente contenidos en el cono, pero el vector que está en verde ya no. Si se dan cuenta ahí, miren, ya se sale del cono. Justo ahí se ve bien cómo se sale del cono. Y ese vector verde es justo la suma de los vectores que puse en rojo y en azul. Entonces, ya no es cerrado para la suma este conjunto. Por lo tanto, pues, no es un subespacio vectorial. Bueno, hasta ahí ay. ¿Alguna duda con lo que hemos hecho hasta ahí? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro, ok. Justo el 9 es continuación del 8, así que también lo copié. Ay, ¿por qué no me dejó copiar? A ver, otro intento más. No me está dando la opción. Bueno, el 9 dice que si consideramos a W1, W3 y W4, que son los que vimos que son subespacios de R3, describir quién es la intersección de W1, W3, W1, W4 y W3, W4. Entonces, vamos a recordar, vamos a poner aquí el 9. Hay que ver quién es W1 intersección W3 y ver qué es un subespacio. ¿Quién era W1? ¿Se acuerdan? W1 era una recta. Sí, era una recta que teníamos aquí. Esta que aquí queda medio mal dibujada. Pero es una recta que pasa por el origen, por lo tanto es un subespacio. Y W3, que es era un plano, ¿no? Este plano, W3, que también vimos que fue subespacio vectorial. W3 también fue subespacio vectorial. Entonces tengo la intersección de subespacios vectoriales. La intersección de subespacios vectoriales es a su vez un subespacio vectorial. Eso, por cierto, eso sí lo probaron, que la intersección de subespacios es un subespacio. Sí, eso sí lo vimos. Okay.
Y también tenemos a W4 que era muy similar, ¿no? Que lo dejé análogo a W3. Entonces, cuando intersectamos a una recta y a un plano, pues, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que podemos obtener? ¿Qué conjunto obtenemos al intersectar una recta y un plano? Puede ser una recta o un punto, ¿no? Así es, puede ser una recta o un punto. Ujú. Si el plano es más o menos de este estilo y la recta va algo así, a ver si me queda más o menos bonita. Ujú. Pues ahí sería un punto, ¿no? Pero podría ser que la recta esté contenida totalmente en el plano, ¿no? Ahí tengo el plano y aquí tomo una recta que está totalmente contenida en el plano. Entonces, en el primer caso, la intersección es un punto. En el segundo caso, la intersección sería la recta. Ujú. Entonces, en este caso, habría que ver, pues, cuál es la intersección y, pues, ver que si es un subespacio vectorial. Pero, dado que, bueno, primero habría que ver eso, ¿no? Sí. La condición de W1, ¿cuál era? Que A1 es igual a 3. Bueno, A1 es igual a 3 veces A2, perdón. Y que A3 es igual a menos A2. Y la condición de W3, pues es igual a 2 menos 7, 2A1, menos 7A2, más A3 igual a 0. Entonces, podríamos ver los puntos de W1, que ya vimos que son de la forma 3A2, A2, menos A2. Y si los puntos de W1, si yo los sustituyera en W3 y satisfacen esta ecuación, eso querría decir que la recta W1 está contenida en W3. Si eso no pasa, entonces no está contenida y como los dos son subespacios, el único punto donde se intersectarían sería el 0, ¿no? Por ser subespacios. Entonces, lo que hago es sustituir las coordenadas de los puntos de W, bueno, de puntos de la forma del espacio W1 en la ecuación del espacio W3. Sería 2 por 3A2 menos 7A2, es A2, más A3, pero en este caso es menos A2. ¿Sí? Sustituí las coordenadas de aquí arriba, estas, en esta expresión. ¿Sí? Si se satisface, eso quiere decir que la recta está en el plano W3, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver. O a lo mejor me falta algo más, si me estoy confundiendo. Vamos a ver. Aquí me queda menos 7A2. Aquí será menos A, menos A2 es igual a 0. Bueno, sí, solo sí. Sí, solo sí. 6 menos 7 menos 1 menos 2. Sí, solo sí, menos 2A2 es igual a 0. Y sí, solo sí, A2 es igual a 0. Pero si A2 es igual a 0, pues sabemos que entonces por esta igualdad de aquí, A1 es igual a 0. Y por esta igualdad de aquí, A3 también es igual a 0. ¿Sí? Entonces, más bien lo que estamos encontrando es que todos los puntos de W1 que satisfacen la ecuación de W3, pues es aquel punto que tiene coordenadas, vamos a ponerlo así, W1 intersección W3 es igual a todos los puntos A1, A2, A3
de R3, tal que A1 es igual a 0, A2 es igual a 0 y A3 es igual a 0. Es decir, la intersección de W1 y W3 es el vector 0 solamente. Eso quiere decir que no, que el W, la recta W1 no está contenida en W3, en el plano W3. Y el conjunto que contiene al 0, pues es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Bueno, es un espacio vectorial, pero en particular subespacio de R3. Y pues habría que hacer lo mismo para los otros, ¿sí? Pero pues ya se me acabó el tiempo. Ahí, chequenlos, los checamos el jueves, ¿sí? Estos conjuntos. ¿Quiénes son? Y que en realidad son subespacios vectoriales. Ahí ya igual había hecho unos gráficos. Igual si quieren ya los vemos con más calma el próximo jueves, ¿sí? Ahí, de hecho, ahí se ve, ¿no? El plano y la recta del primer caso, el primer ejemplo. Una recta que no está contenida en el plano. Y bueno, pues, si no tienen ninguna duda, pues ahí le dejamos por hoy.